Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la segunda ronda. Se enfrentaba Vincent Keimer con piezas blancas, que lo tenemos arriba, Carlsen con las piezas negras. Vemos al final del vídeo cómo está la clasificación, aunque solo han pasado 2 rondas. Y ya en el tablero de 4, a lo que Carlsen responde con caballo F6. Una partida pues de muy poquito a poco, creando debilidades sobre todo en el flanco de dama respecto a los peones y bueno, pues más jugadas de desarrollo con C4, de momento con G6, defensa india de rey, caballo C3 y D5 ocupando el centro. Tras estos movimientos transpone a una defensa Grunfeld, caballo F3, más desarrollo de ambos jugadores, alfil G7 buscando el enroque y alfil G5. Tras estas jugadas, como vemos, bueno, pues hay doble ataque por parte de las blancas sobre el peón de D5, hay 2 defensores, las blancas podrían capturar el caballo, bueno, pues teniendo mayoría respecto al peón de D5. Carlsen decide jugar caballo E4 con ataque sobre el alfil y el tema es que bueno, pues se juega alfil F4 quitándose. Si aquí las piezas blancas, ya que las negras han abandonado la defensa de este peón, pues hacen un movimiento como caballo por, es un movimiento perdedor, ya que las negras tendrían esta jugada, ¿no? Que es caballo por, tras los cambios de caballos, pues existe E6. Hay ataque sobre ambos caballos y lógicamente bueno, pues no se puede amenazar nada por parte de las blancas. Por lo tanto, ganar este peón es inviable, al menos en esta posición. Se juega alfil F4 retirándose, caballo por C3 estropeando y empezando bueno, pues a tener debilidades Vincent Keimer en la posición, B por C3 y C6 reforzando este peón central. Tras estas jugadas E3 dando salida al alfil de casillas blancas, enroque en corto, dama B3, obliga obliga al alfil, al menos de momento, para no perder el peón, a estar en esta posición sin desarrollo y también pues cierta presión sobre el centro. Dama 5 desarrollando, manteniendo ese control central y tras estas jugadas alfil E2, a lo que Carlsen, y una vez se ha desarrollado el alfil, típico pues en estas posiciones, se captura para obligar al alfil a tener un nuevo movimiento, ¿no? En la apertura. Es verdad que se puede capturar con la dama, pero el tema es que la dama ya no ejerce presión sobre el punto de B7 y por otro lado capturando con el alfil o recapturando con el alfil, pues ahí ya cierta presión sobre el punto también de F7. Tras estas jugadas el alfil no se puede mover, se juega a caballo D7, nuevamente alfil G5 atacando este peón en la posición. Si directamente la torre se retira, bueno, pues podría caer este peón, por lo que Carlsen bueno, pues tenía pensado este movimiento que es B5, ataca al alfil, también a la dama en caso de que las blancas se atrevan a capturar directamente el peón de E7, alfil E2 volviendo nuevamente y torre 8 ahora sí defendiendo este peón en la posición. Enroque en corto por parte de las piezas blancas y caballo B6, un movimiento en el que el alfil pues no tenía salida, ya lo tiene, va a venir a la casilla de 6. Como vemos, este caballo también ocupa casillas blancas que Carlsen quiere explotar ganando algo de espacio con sus piezas. E4 mientras tanto también por parte de las blancas cogiendo centro, alfil E6, ataca la dama, dama C2 retrocediendo, ya lo hizo el alfil blanco, ahora la dama, y se juega C5, bueno, pues atacando Carlsen el centro de peones fuerte que tienen las blancas. Se opta por jugar D5, a esta captura. Es verdad que ganarían un peón, pero bueno, pues las piezas negras pueden contar con una jugada como caballo A4 en el que la estructura de peones blancos pues ha quedado completamente destrozada. También de alguna manera este peón de E4 es algo débil y bueno, pues tienen donde escoger, ¿no? Para capturar el peón. Además el alfil pues también empieza a ser importante en esta posición, el alfil de G7. Por lo que evita los cambios Keimer. Es verdad que ataca el alfil, pero este alfil negro pues coge fuerza en la posición. Hay doble ataque sobre ese peón. Primero hay que hacer algo sobre el alfil G4 y alfil D2 volviendo a defender este peón en una segunda ocasión. Tras estos movimientos se juega E6, nuevo golpeo por parte de Carlsen en el centro y torre a B1, lo que se considera una imprecisión. Es verdad que con este movimiento la torre, bueno, pues este peón está clavado y esta torre pasa a atacar 2 veces este peón de B5, pero quizás aquí se recomendaba una jugada como A4. Con esta jugada ganan espacio y aunque es verdad que se da el peón en esta posición,
A cambio, las blancas tienen esta jugada que viene con ataque sobre la dama. Se mejora la posición del peón de la columna C, hay ataque sobre la torre, pero hay que hacer algo sobre la dama, y a dama C7 bueno, pues se recomienda una captura incluso antes de retirar la torre en E6 o incluso en esta posición, bueno, pues teniendo también las blancas pues cierto empuje en la posición. Como vemos, la barrita pues mantendría igualdad. La captura por parte de las blancas parece que no conduce a mucho, se rompen los peones centrales, y por otro lado, si se genera un peón pasado que no está atacado, se podría atacar directamente, se llega a defender, pero ahora se puede eliminar al defensor de F3, y tras estos cambios, bueno, pues está cayendo toda la posición blanca. Por lo que aquí se decide este movimiento, siendo un error, pero bueno, pues de alguna manera siendo natural, también quitándose de la gran diagonal, y Carlsen decide fijar la estructura de peones con C4. Es verdad y es interesante que caballo C4 también sería una buena opción, aun doblándose los peones, bueno, pues también hay cierta presión sobre el punto de F3, quedando una estructura maltrecha en el flanco de rey, y por otro lado, siguiendo con una de las líneas de por E6 y tras alfil por esos peones, aun estando doblados, bueno, pues parece que son bastante poderosos en la posición. Tampoco las piezas blancas cuentan con el alfil de casillas blancas para atacarlo rápidamente, y bueno, pues interesante, ¿no? de verlo al menos. Bueno, opta por no esta mala jugada que es C4, anula completamente el alfil de casillas blancas. Hay además un 3 contra 2 favorable a las piezas negras, también se quitan de este doble que tenía Carlsen. Puede venir alguna idea con caballo A4 en algún momento, mejorando la posición, llevando el caballo a C5, y ahora sí de por E6 y torre por E6, bueno, con cierta presión sobre este punto. Tras estos movimientos, el caballo se retira de 4, amenaza por un lado atacar a la torre, también se están enfrentando los alfiles, y además nuevamente hay doble ataque sobre este peón de B5, alfil por E2 por parte de Carlsen y caballo por. Si aquí las piezas blancas aprovechan para ganar un peón antes de recapturar, el problema es que la dama simplemente se retira y esta pieza no se puede capturar, el alfil, ya que si lo hace, bueno, pues estaría cayendo la torre. Volvemos a la partida, caballo por A2, A6, bueno, pues evitando, si no caballo de 4, que el peón ahora sí estuviese atacado. Keimer coloca un gran caballo en D4, ataca la torre, esta vuelve a E8 y torre F E1, también reforzando, bueno, pues la defensa de este peón, que además activa su segunda torre. Tras estas jugadas caballo A4, varios movimientos de piezas de maniobra con los caballos, se ataca la dama, dama 7 y caballo B4, bueno, pues quedándose en esta posición el caballo. La idea de estos saltos o estas maniobras que está haciendo Keimer es para colocar el caballo en D5 y también tener un caballo pues bastante potente en la posición. Carlsen también maniobrando, como decíamos, en C5, interesante quizás de cara a un futuro saltar a esta casilla. Y tras estas jugadas, caballo D5, se ataca la dama, dama C6 retirándose, con cierta presión por rayos X sobre el punto de E4, y aquí es donde viene una nueva imprecisión o error por parte de Keimer jugando alfil G5. Como vemos, este caballo, bueno, pues mira esta casilla con bastante interés, habría un doble en el que viene con jaque ganando la dama, y su idea es hacer esta jugada. Carlsen había visto un poquito más allá y decide realizar un sacrificio bastante interesante que luego contamos el material, ¿no? Y es caballo por E4, ya que con esta jugada bueno, pues está quitando al defensor del caballo. Por lo tanto, hay que hacer algo con esta pieza. Y por otro lado, es verdad que también las blancas pues tienen cierta presión sobre el caballo. No obstante, Keimer primero juega caballo E7. Si por ejemplo torre por E4, como decimos, bueno, pues se gana pieza pero se está perdiendo en la siguiente jugada, se están enfrentando las torres pero hay ataque también sobre este alfil que está indefenso. Se puede evitar la captura del alfil jugando primero torre por E8, viene con jaque, torre por y alfil E3, pero tras torre de 8, como vemos, la barrita, bueno, pues sigue siendo muy superior para las piezas negras, ¿no? Mayoría de peones en el flanco de dama, un 3 contra 2, no sé si se oye algún ruido de algún camión.
Pero bueno, pues es inviable para ver esta captura y ver un poquito más esta posición. Keimer sigue con su plan, doble en la posición, viene con jaque, torre por E7 dando la calidad y tras alfil por E7. El problema también es que Carlsen con este movimiento, bueno, pues está dando un doble a este peón débil en la posición. Por lo tanto, si contamos material, las piezas negras cuentan con dos peones de más, que podrían ser estos dos, a cambio de la calidad que tienen las piezas blancas con las dos torres. Se ataca la torre, se retira C1, A5 empezando a empujar esta mayoría de peones, alfil G5 volviendo pues de alguna manera a la defensa, B4 mejora la defensa de su caballo y tras alfil D2, no para capturar, ya que hay que recordar que está el alfil, pues, por lo tanto se evitarían el doblaje de peones, se juega torre D8. Tras estos movimientos la partida continúa con H4, con alguna opción de buscar un poquito de contrajuego en el flanco de rey, que como vemos pues Carlsen ha llevado toda la partida a ese flanco de dama, y Carlsen mete más presión jugando torre de 3, ¿no? Reforzando pues sus piezas activas. H5, y aquí es tremendo, ya que bueno, pues no es la mejor jugada, pero Carlsen decide capturar estropeando completamente sus peones, ¿no? Quedando una estructura bastante maltrecha, abriendo la posición. Las blancas tienen dos torres. Es verdad que por ver otra línea y para ver lo que pasaba tras H6, ya que se ataca al alfil y el peón está defendido por parte de las blancas, pues la línea puede continuar con B3 y es un gran problema para las blancas, ya que tras un cambio de peones, pues la dama prácticamente se queda sin movimientos. El caballo controla esta casilla de D1 y en caso de, bueno, pues tampoco tiene esta que controla también el caballo, y en caso de venir, pues, tampoco esta tiene este movimiento, vendría este jaque y el problema es que hay una descubierta sobre la dama. Por lo tanto, una posición realmente difícil y bueno, pues este peón parece que no está haciendo tanto daño. No obstante, Carlsen, tremendo, que decide esta captura. La partida continúa finalmente con alfil por C3, bueno, pues cambiando algo de material, alfil con ataque sobre la torre, y dama E2, lo que se considera quizás un nuevo error. Parece que la jugada podría continuar con torre 5, atacando peones por parte de las negras y además entregando la torre. Y si las blancas lo capturan, que es lo mejor que pueden hacer, las negras, perdón, capturan la torre, pues la línea podría continuar con dama por D3, obligado a recapturar, y bueno, pues es verdad que hay ventaja todavía para las piezas negras, debido a que bueno, pues se mantiene calidad de menos, pero bueno, pues mayoría de peones pasados y todo bastante controlado, pero bueno, parece que era un poquito mejor ese torre 5 que dama E2. Por otro lado, este movimiento pues lo que hace es activar un poquito la dama, toca este peón también de H5 que ha quedado indefenso, y Carlsen continúa su plan con dama D5, mejora la posición de su dama, defiende al peón y vamos a ver qué ocurre a continuación. Si alfil que es una manera de mejorar bueno, pues quitarse de la calidad, como vemos a la barrita ya no le gusta tanto, ya que existe esta jugada, dama por D3 nuevamente, tras peón bueno, pues se cambia material y ahondando un poquito en la posición, D2 parece que va a coronar, pero al ser en casillas blancas, las blancas lo paran, y tras jugarse algo como A4, bueno, pues rey F1 llega a tiempo al apoyo de este peón, y las blancas, bueno, pues van a tomar en cuenta este peón pasado que existe para las piezas negras, ¿no? Por ejemplo, rey E2 está perfectamente controlando esta casilla, y a una jugada como B2 llegarían a tiempo para frenar el peón, y como vemos, pues la barrita se ha igualado a lo largo de esta línea. Esto no ocurre ya que Carlsen juega dama D1, decide no capturar la calidad o recuperarla, y dama E8 dando un jaque, rey G7 y torre E3, bueno, pues buscando cambios y hacer pupita, ¿no?, la posición. Tras estas jugadas la partida continúa con H6, poquito a poco pues Carlsen va mejorando o adelantando sus peones, dama E4 y dama Parece que es un poquito mejor para las negras este movimiento, y si las blancas capturan sin tener casi nada mejor que hacer, bueno, pues existe torre por D4, la amenaza por parte de las negras es este doble, y para evitarlo ya lo mejor sería, bueno, pues entrar en esta posición que, aun siendo
pues casi igualada. Como vemos, las negras pues siguen estando mejor, ¿no? Las blancas están muy pasivas con su torre y esto lo podrían aprovechar las piezas negras. Volvemos a la partida en el que, se jugaba no este movimiento, que ya está, no este movimiento, sino el cambio de material. Se ataca a este peón que hay en la posición. Carlsen tenía esto preparado, ya que tras b3, parece que torre d2 también interesante, atacando al peón de a2, se hace este movimiento, también siendo muy buena esta idea de Carlsen. Torre por c4, doble ataque a la pieza, pero primero b por a2, por lo tanto no se puede capturar, y para seguir vivo de alguna manera en la partida esto no puede ocurrir, ¿no? Tranquilamente torre por, la torre no puede capturar, ya que lo ponemos en rojo, ya que se está coronando, y además, bueno, pues la dama capturaría la torre, y a un movimiento como pues torre a1 sin mucho más que hacer, torre c2 defendiendo, y una posición completamente perdida. Volvemos a esta no posible captura del alfil. Torre a4 es lo único para, bueno, pues cambiar material en a1 y seguir vivo en la partida. Se corona ahora sí, se captura con la torre de c, hay cambios, y la diferencia, bueno, pues lo marca Carlsen con este peón que está pasadísimo, ¿no? A cambio es verdad que tiene mayoría de peones, que son 2 en total, con un 3 contra 2, pero son peones doblados. De momento torre de 5 defiende y coloca una torre bastante firme en la posición. Tras estas jugadas, torre a4 bloqueando, rey f6, vienen varios movimientos en el que se mejora la posición de ambos reyes, rey e2, torre F5 por parte de Carlsen y F3 por parte de Keimer. Rey D6, la idea de las piezas negras es activar el rey y llevarlo, bueno, pues a la coronación de este peón, apoyarlo. Torre C4 cortando al rey y torre C5 ofreciendo el cambio de piezas, lo cual no es viable para las blancas. La torre, se retira a F4, ataca al peón, primero viene un jaque, el rey viene a esta posición a D3, rey E6 defendiendo F7, torre a4 volviendo, rey f6 cambiando de plan Carlsen y torre f4 con jaque. El rey se retira a g6, la torre vuelve a 4, torre g5, parece que está un poquito estancado, y aquí bueno, pues lo que está consiguiendo Carlsen es ganar un peón. Se defiende de momento con a2, la torre vuelve a 5 cortando, torre a4 nuevamente volviendo y f6 ya en el tablero mejorando sus piezas. Tras estos movimientos se juega g3 directamente, f4 es verdad que evita que la torre venga a g5 atacando ese peón que está perdido en g3, pero a cambio la idea de Keimer a mí me parece interesante. Además, con este movimiento existe torre c5, torre b5, mantiene la defensa de este peón, y la pieza que se está colando quizás es el rey junto con el peón de h5. Volvemos a la partida en el que se juega g3, entrega el peón de g3, pero a cambio va a ganar este peón aislado, que es, bueno, pues hace que la torre esté ahí perenne, ¿no? Bloqueando. Por lo tanto, bueno, pues de momento rey e3, torre por g3, y bueno, pues ya torre y rey se pueden dedicar solamente a este flanco de rey. Tras estas jugadas el tema es que, bueno, pues ya se juega h4, torre a8 siendo una jugada más floja, difícil que jugar en esta posición, quizás el rey f2 directo. La idea quizás es dar algún jaque, pero es un tiempo que se pierde, como vamos a ver a continuación, también con idea quizás de entrar en g8, aunque es verdad que la torre está defendida por el peón. Carlsen se quita de todas formas, rey f2 ahora sí en el tablero y torre g6. Tras estas jugadas se da un jaque en a5, torre g5, buscando nuevamente el cambio y desdoblando, bueno, pues quizás los peones. Se evitan los cambios trayendo la torre a 3, el peón ya está en h3, como vemos la torre pues siempre está cortando al rey blanco, y f4 atacando a la torre de Carlsen. Torre g2 jaque, y en esta posición finalmente decide abandonar, ¿no? Si el rey se retira a f1, pues tienes hasta rey g4 mejorando la posición, y en caso de jugar rey f3, bueno, pues es que rey h4 también vale, ya que el rey ahora entorpece a la torre de mantener, bueno, pues algún ataque por parte de las blancas o de defensa, ¿no? Torre a1 viniendo la defensa, se puede jugar primero f5 fijando el peón, a torre h1 sin mucho más que hacer, incluso h5, a lo que se puede responder con torre f1, torre g3, da un jaque, retira el rey, rey f2, y tras rey g4 ganando pues más espacio, la línea podría continuar con un movimiento como torre h1,
torre G2 con jaque, el rey tiene que ir un poquito más lejos, rey G3, y bueno, pues no hay nada que hacer, ¿no? Hay otras líneas, por supuesto, y esta podría ser una de ellas. Enhorabuena para Carlsen y por mi parte nada más, hablamos para otros vídeos. Un saludo, chao.